silencio o esté en vibración para que no nos interrumpa mientras tenemos el mensaje. Y al pensar también en nuestros niños, recuerde que ellos a su nivel tienen el mensaje y los maestros ahorita van a salir con ellos a participar. Así que estas ovejitas alegres pueden ir saliendo y recibir el mensaje en su idioma, en su nivel. Gracias a los que participan y están al cargo, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. Y queremos pasar a nuestro tercer mensaje sobre como luces radiantes en un mundo de oscuridad. Y ahí en Filipenses capítulo 2 nos da esa guía para que nosotros podamos vivir en este mundo lleno de oscuridad, lleno de tinieblas y reflejar la luz de Cristo. Somos como luminares en el mundo, reflejando la luz de Jesús. Él es la luz del mundo, pero Él dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo? Reflejando la luz de Cristo Jesús. Así que lo vamos a hacer y ya hemos visto cómo, no metiéndonos en pleitos y en discusiones, ¿verdad? Y en quejas, quejándonos cada día. Eso es importante, que no lo hagamos, que vivamos siempre también buscando la guía de Dios, ¿verdad? En su voluntad y especialmente al hablar el día de hoy en su palabra. Hoy vamos a hablar de cómo aferrarnos a la Biblia y por qué sabemos que esto es una parte de reflejar la luz de Cristo. Bueno, ahí dice en Filipenses 2, aférrense. El 15 dice que somos luminares en el mundo, que vivimos en este mundo lleno de oscuridad, y luego dice cómo lo vamos a hacer. Vamos a poder ser luz si nos aferramos. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Esto es lo que el apóstol Pablo decía a los de Filipos, creyentes en Filipos, diciéndoles, sigan firmes, porque ese es el gozo, ¿verdad? El saber que ustedes van a llegar a la presencia de Dios. No somos salvos por obras, pero las obras muestran que somos salvos. Si tú no actúas como cristiano, entonces ¿de quién eres? Pero, como dijimos la semana pasada, no es nada más lo externo. Dios nos cambia de adentro para afuera. Y ese cambio empieza ahí, cuando Él va transformando nuestra vida. Y esto es central, aferrándonos a la palabra de vida. Mucha gente hoy en día dice, yo quiero que Dios me hable, ¿verdad? Y buscan maneras locas de que Dios les hable, porque se ponen a ayunar, y no es que sea malo ayunar, pero con qué propósito lo hacemos, ¿verdad? Pero lo hacen para sentir, para oír la voz de Dios, o se desvelan, ¿verdad? Por noches sin dormir para oír la voz de Dios, y van a oír algo, porque después de desvelarse 2, 3 noches o 3, 4 noches, van a tener el mismo efecto que si se inyectan LSD, o sea, droga, y van a descuidar su cuerpo. Sí, hay que ayunar, como dijo el Señor, con un propósito correcto, no para torcerle el brazo a Dios ni nada. Hay que tomar tiempo, a lo mejor hasta del sueño, para dedicarlo a la oración cuando no tenemos otro tiempo más. Pero si usted tiene más tiempo, a veces tenemos que ayunar de teléfono, de Facebook y otras cosas, para dedicarle el tiempo a Dios. Pero eso incluye no solamente la oración, incluye la palabra. Yo le hablo a Dios en la oración y Él me habla a mí a través de su palabra. Alguien dijo, si quieres oír a Dios audiblemente, lee la Biblia en voz alta. Dios te va a hablar en la Biblia. Dios va a hacer su labor hablándonos a través de su palabra. Por eso dice, ¿cómo vivir en un mundo lleno de maldad? Aferrándote a la Biblia, a la palabra de vida. Y en 2 Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. De Génesis a Apocalipsis. No todas las escrituras que han aparecido y que van a aparecer cada día y que encontraron allá otro. Dios permitió que se conservaran esos 66 libros y Él estuvo al tanto porque la inspiró. Toda la escritura Dios la inspiró. Escogió personas. Él se tomó el trabajito durante 1500 años de escoger a 40 personas distintas que no se conocían. Imagínense, pasaron 1500 años entre el que escribió primero y el que escribió al final. No se pusieron de acuerdo, pero cuando usted lee la Biblia, es un solo libro, porque es inspirado por Dios. Así que es importante
importante, vital diríamos, de vida, que le transforma y que le lleva a la relación con Dios. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad, lo que es verdad. Los otros, quién sabe qué le van a enseñar. Para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Por eso decíamos la semana pasada que es una espada de dos filos que penetra, ¿verdad? Esto está mal, hay que sacarlo. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios usa su palabra para preparar y capacitar a su pueblo para que su pueblo haga toda que reflejan su relación con Cristo Jesús. ¿Y cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? No oyendo que un trueno, ¿verdad? Y una voz audible, la mayoría de veces, que queremos encontrarlo ahí. Dios ha dejado su palabra para que nosotros la conozcamos y sepamos todo lo que Él quiere para nosotros, para capacitarnos, para prepararnos, para que hagamos su voluntad. Por lo tanto, la palabra de Dios es importante. La semana pasada, hablando con alguien, un americano, me decía, ¿sabes qué significa Biblia? En inglés es Bible, B-I-B-L-E. Y él decía, bueno, las palabras, claro, las letras. Y él decía, Basic Instructions Before Leaving Earth. Instrucciones básicas antes de dejar la tierra. Ya cuando estés en el cielo, Dios te va a hablar directamente. Pero aquí Dios te habla a través de su palabra. Qué interesante, ¿no? Pero la Biblia es importante y hay pueblos que no la tienen. Nosotros la tenemos. Hay que aprovecharla. Dara memero kom. Sumni ni venena nyundi yibu nisin. Mati sampe wahyu. Kiki tangkal venena. Wara yosimna igin kom. Kiaman. Line followed by Alpha Delta landing Cordoba. Un pastor dijo, citando el Evangelio de Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y Cristo es ese Verbo, y Él viene, y hay que estar allí para encontrarnos con Él. Realmente me impresionó. Pensé, Señor, sin duda sabemos que tú estás obrando aquí. Luego entregaron las Biblias a los creyentes ancianos y una de las hermanas dijo espontáneamente, no creo que habían planeado que dijera eso, pero ella exclamó, hemos tomado la palabra de Dios, la hemos aceptado, la hemos puesto en nuestros corazones y ahora se la daremos a ustedes, los jóvenes, quienes también deben tomarla y aceptarla y andar con Dios como Él enseña en esta Biblia.
y así la entregaron a los creyentes jóvenes. Y el llanto y el clamor que hubo fue algo totalmente inesperado para mí, porque yo sabía que se alegrarían, pero ver toda su emoción fue tan abrumador para mí. Pensé, no tenemos idea. Tenemos la Biblia desde hace tanto tiempo que no la valoramos. Tenemos recursos y traducciones, tenemos todas estas cosas, pero no la apreciamos. No nos damos cuenta del precioso don que tenemos en nuestras manos. Y esta tribu lo ha reconocido y claman, Señor, has venido a nosotros mediante tu palabra. Qué tremendo, ¿no? A veces, como dicen, nosotros tenemos la palabra de Dios hace mucho tiempo y no la apreciamos. Una vez llegué a una casa donde se les había regalado una Biblia y al llegar en el comedor de su mesa tenía mal una pata de la mesa y la Biblia la tenían para equilibrar la mesa. Imagínense. ¿Cuánto apreciamos la palabra de Dios? Y apreciarla no quiere decirle tenerla allí y no tocarla, ¿verdad? La amamos tanto que no la queremos ni tocar y está empolvadita y no sabemos qué dice. No, si queremos vivir en un mundo de maldad a la manera de Dios, tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que aferrarnos a la palabra de vida. Aférrense a su Biblia. 6 formas de aferrarnos a la Biblia. Vamos a ver, ¿verdad? Cuando usted tiene una Biblia, un libro en su mano y usted lo toma, no nada más con un dedo, se le cae. 2 dedos, pues a lo mejor ya está mejorcito. 3, a lo mejor ya la puede medio sostener, pero se le va. 4 dedos, pero cuando pone 5, todavía es peligroso, pero ¿qué tal si pone la palma también, verdad? Y se aferra a la palabra de vida. ¿Cómo aferrarnos? 6 formas en las cuales nos vamos a aferrar. Usted tiene su bosquejo para rellenar ahí y usted puede hacerlo. Yo le invito a que lo lleve a casa, lo medite y lo aplique. Al final vamos a hablar de aplicar, ¿verdad? 6 cosas. Mire, primero hay que oír la palabra y eso lo puede poner ahí en su mano, o si no cabe muy bien a un ladito, lo puede poner, hay un espacio a un lado, puede poner número 1, oír. 2, leer. 3, estudiar. 4, memorizar. 5, meditar. 6, aplicar. Y de hecho esto lo vemos en el estudio 2, en el 201, ¿verdad? Los que no lo han tomado les invito a que ya se va a dar pronto otra vez, se va a reiniciar, tanto el 1 como el 2. Usted únase y medite porque hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que saber cómo estudiarla, ¿verdad? De tal manera que tengamos esa combinación. Yo le hablo a Dios y Él me habla a mí. Yo le hablo en oración, Él me habla a través de su palabra. Y vamos a hablar, y en el curso 2 se habla de 4 herramientas básicas, estas son 2. Se habla de otras 2 herramientas que si usted las usa va a crecer espiritualmente. Pero si las descuida, va a seguir igual. Y Dios nos dejó su palabra para que nos aferremos a ella, no nos deslicemos fácilmente, sigamos firmes en el caminar de Dios y solo es aferrados a la palabra de vida. ¿Cómo nos aferramos? Con los 5 dedos y la palma, ¿verdad? Aférrese a la Biblia, que no se la arrebaten. Estaba viendo también un video, está en inglés, pero un predicador dice que estuvo en China y que él se quedó admirado, ¿verdad? Y cuando les dijo que ojalá que ellos tuvieran la libertad que tenemos en Estados Unidos, ellos le dijeron, no quisiéramos, tenemos persecución en China. Pero en Estados Unidos no aprecian la Biblia. Ellos caminaron por horas para llegar a esa reunión en donde estuvo él, ¿verdad? Se pasaban pedacitos o hojas de Biblia porque no tenían Biblia. La que les llegó se la cortaban, se la aprendían de memoria y se la pasaban a otro. Y la gente podía repetir de memoria versículos o capítulos completos de la Biblia porque no tenían más. Nosotros tenemos la palabra de Dios y necesitamos hacer 5 cosas para poder aferrarnos a ella, como dice allí, aferrándonos a la palabra de vida. Entonces el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue
inútil. 29 años en esta iglesia, en esta congregación, ¿verdad? Personas quizá van y vienen, pero hay algunos que yo veo firmes y que han seguido, desde que llegan continúan firmes, aprendiendo la palabra, creciendo en ella, y un día yo voy a decir, Señor, gracias, porque puedo decir que no corrí inútilmente, no fue en vano, no fue vacío. Hay fruto de predicar la palabra de Dios y de saber que la gente se interesa en conocer la palabra de Dios. ¿Cómo aferrarnos a la palabra? 6 cosas. Primero, la primera cosa es oyendo. ¿Cómo? Y vamos a hablar de cómo oír la palabra de Dios. Ya vimos las 5 cosas, ¿verdad? Oír, déjenme volverlas a poner aquí, ahí las tiene. Oír, leer, estudiar, memorizar, meditar y aplicar. Vamos a ver las 5 cosas. La primera es oír la palabra de Dios. ¿Cómo puedo oír la palabra de Dios? Recuerde que esto es básico. ¿Cómo llegamos a ser cristianos? Porque oímos la palabra de Dios. Alguien nos comparte un versículo, a lo mejor vemos ahí un video, a lo mejor escuchamos la Biblia que está grabada, ¿verdad? Y la Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por oír la palabra de Dios. Hay personas que dicen, pastor, me está faltando la fe. Y estás leyendo la Biblia. Si no la lees, te va a faltar la fe, porque la fe viene por el oír y la fe crece por oír la palabra. Qué triste que la gente está perdiendo la fe. Jesucristo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? La gente está perdiendo la fe porque se olvida de la palabra de Dios. La fe viene por oír la palabra de Dios. Así que la primera cosa para aferrarnos a la Biblia es el primer dedo. No se conforme con eso, pero tiene que empezar por algo, y esto es oyendo la palabra de Dios, la Biblia. Hay un problema aquí, y el problema, ahí lo tiene para rellenar, el problema es que olvidamos el 95% de lo que oímos después de 72 horas. O sea, que lo que usted está oyendo aquí, ahorita, de aquí al miércoles nomás se va a acordar del 5% de todo lo que dije. Lo bueno, y es lo que he querido hacer para que se nos quede más, es que no nada más lo están oyendo, lo están viendo y lo están anotando. Espero que lo escriban, porque esto se le va a quedar más que el 5%. Pero hay gente que viene, oye y se va, y el miércoles, oye, ¿de qué predicó el pastor? De la Biblia. ¿Y qué de la Biblia? Pues ahí de un versículo nomás. No sabe ni qué predicó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ponen atención. Y el problema es que si solo oímos, nos olvidamos fácil. La Biblia dice esto, por lo tanto dice que mejoremos nuestro oído. ¿Cómo podemos mejorar nuestro oído? La primera forma para mejorar nuestro oído, y recuerde que usted puede oír la Biblia, no estoy hablando solamente de sermones o de mensajes, a veces nos mandan mensajes de predicadores grandiosos, pero yo le invito a leer, escuche la Biblia. Oímos, no, si yo oigo a Michelén y oigo a Núñez y oigo a no sé qué tantos oyen, y oyes a Jesús. ¿Oíste la palabra de Dios hoy? La Biblia la tenemos simplemente en la versión esa YouVersion, ¿verdad? Está hablada. Usted va manejando y la puede oír. Hay otras versiones, si alguien necesita, nomás dígame, ¿verdad? Está de hecho, la Nueva Traducción Viviente que usamos mucho nosotros, la grabó Luis Palau, que murió hace no mucho, ¿verdad? Este evangelista, movió todo lo que pudo, hizo una grabación y ya está en el internet, en una aplicación, la puede bajar y la puede oír dramatizada, ¿verdad? Con voces y sonido. Así que mire qué bonito, uno va oyéndola con esas voces, sonido, ¿verdad? En la versión nueva, en la Nueva Traducción Viviente, si es la que quiere escuchar. Si usted dice, no, yo me gusta la 60, bueno, escúchelo. Lo importante es que oiga, escuche la palabra de Dios. Mejore su oído. ¿Cómo mejorarlo? Bueno, vamos a ver varias cosas. Una de ellas, para mejorarlo usted tiene que estar listo y ansioso para oír a Dios. Si usted no está listo y no está ansioso, usted no quiere oír a Dios, no lo va a oír. Quizá algunos están aquí y están oyéndome, pero no están poniendo atención. Oyen voces como le pasó a los que iban con Pablo. Dice que oían la voz, pero no entendían lo que decía. ¿Oyeron sí, se oyeron la voz, pero quién sabe qué dijo. Y muchos vienen y les pasa lo mismo en la iglesia, ¿no? Oyen la voz del pastor, pero no saben qué dijo. ¿Por qué? Porque no están poniendo atención, no están listos y ansiosos. Están poniendo atención en el Facebook, que me llegó un mensaje, que un amigo que no sé qué, y se les va
su pensamiento, olvídese, no va a aprender nada, no va a estar atento a lo que Dios quiere. Por eso dijo el Señor, el que tiene oídos para oír, ¿qué debe hacer? Úselos. Ponga atención a lo que escucha, especialmente cuando es la palabra de Dios. Por eso tiene que luchemos contra las actitudes que nos impiden oír a Dios. Tenemos que luchar con esas actitudes, porque todos tenemos actitudes o momentos en que no queremos oír la palabra de Dios. A lo mejor un problema tenemos, o tenemos pecado en nuestra vida. Hay cualquier otra cosa o situación que nos afecta en nuestro oído. Tenemos que luchar con esas actitudes. Por eso el Señor Jesucristo dijo, así que presten atención a cómo oyen. Y saben que estas palabras las dijo después de dar una parábola de una semilla que salió el sembrador a sembrar. Y esa semilla es la palabra de Dios. Si ustedes leen ahí en Lucas 8, ahí habla de la parábola del sembrador, que el sembrador sale a sembrar, avienta la semilla y una semilla cae en el camino, que es terreno duro, y esa pues no entra, vienen las aves y viene el diablo y se la lleva. Otro cae en piedras, allá en Palestina, ¿verdad? En esas tierras que ellos sembraban, había lugares donde parecía que era tierra, pero estaba cubierta con maleza, no recuerdo cómo se llama esa cosa verde, ¿verdad? Que se ve como si fuera terreno. Ahí caía, pero era piedras abajo, así que no echaba bien raíz. Otros caían entre espinos y el sembrador echaba la palabra, o sea, la semilla. Y luego dice que eso se refiere al tipo de personas. Por lo tanto, usted tiene que estar listo y ansioso para oír y luchar contra esas actitudes. ¿Como cuáles? Usted puede tener una mente cerrada. Usted puede tener una mente cerrada. Usted llega aquí y dice, no, yo no voy a oír el mensaje, yo mejor me voy a poner a oír o a ver otra cosa, o salgo, ¿verdad? Están aquí y salen como 20 veces al baño y a tomar agua, no sé cómo, si les daría diarrea o qué, pero los veo uno salir y ese que trae, pues que no le importa la palabra de Dios, le importa allá afuera. Y esa es la semilla que está junto al camino, está duro, no entra. ¿Qué puede ser? El orgullo, el temor. ¿Y si Dios me habla, me dice algo? La amargura, a veces tenemos amargura en nuestra vida, es que se portan los cristianos, yo no quiero ser cristiano. Mira mi marido, vengo peleando desde la casa, no quiero ir a Dios. Y traemos una actitud mala. Quite esa mente cerrada, porque si no, no va a oír la palabra de Dios. Igual cuando oiga la Biblia, Señor, cambia mi mente, quiero oírte a ti. Segundo, una mente superficial. La semilla que cae en las rocas, en las piedras, la tierra rocosa. Preguntémonos, ¿de veras quiero que Dios me hable? Porque puede entrar, parece que dio fruto, pero usted sale de aquí y viene el sol, vienen los problemas, vienen las dificultades y usted se acaba, no tiene raíz, no tiene agua, no puede sobrevivir. Otra es la mente ocupado y preocupado, que no puedo concentrarme para oír a Dios. Tengo tantos problemas que no quiero escuchar a Dios. Digo que lo oigo, pero no lo estoy oyendo. A veces a mí me pasa, ¿verdad? Pongo en el carro del audio, empiezo a oír y de repente se me va la mente a otro lado y me paso varios versículos sin poner atención. No escuché. ¿Qué tenemos que hacer, Señor? Ayúdame a volver, porque yo quiero que tu palabra penetre en mi mente. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Confesemos o confiese todo pecado en la vida. Tenemos que confesar el pecado. El pecado es un estorbo, son las piedras o son las barreras que hay, y no quiero ir a Dios porque tengo pecado en mi vida y eso me estorba. Usted viene. Pero todos esos nos impiden. No, yo no quiero ir a Dios porque amo más esto que a Dios. Y dice la Biblia, así que quiten de su vida todo lo malo, todo lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene poder para salvar su alma.
Así que quiten de su vida, primero confiese pecado. Señor, reconozco que he hecho lo malo, perdóname, límpiame. Y entonces estoy preparado por oír la palabra, porque el pecado me va a estorbar y yo no voy a oír el mensaje de Dios. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Tomemos notas de lo que escuchamos. Por eso cada domingo queremos entregarle esto. Y si usted está oyendo la Biblia también, en algún momento tome nota. Lo bonito de cuando está oyendo o leyendo y le atrae algo, aún en los teléfonos puede resaltarlo en colores, ¿verdad? Usted le pone ahí, le pone color amarillo, verde, lo que sea, y usted lo resalta y eso le queda más todavía. Yo le invito a que cada domingo, y hay una hermana aquí que siempre cada domingo los rellena, ya tiene su librito, y ella se acuerda mucho, dice, esto ha sido de bendición a mi vida. Y esto es importante, no porque sea lo máximo, sino porque es la exposición de la palabra. Y esto es lo importante, porque usted lo lleva, lo medita, no se olvida y lo tira, lo va meditando. ¿Qué tengo que hacer? Ya tomé notas, bueno, esto se va a quedar más en mi vida cuando las ideas pasan, no solamente por el oído y la mente, sino por mis dedos, esto se queda más. Así que por eso lo hacemos, dice la Biblia, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ella. ¿Y cómo podemos prestar mucha atención? Cuando las anotamos y dejamos que eso quede en nuestra mente, pero también en el papel. Si tu memoria te es infiel, hazte una de papel. Y esto te va a recordar mucho de lo que Dios quiere que hagas. ¿Qué más? Bueno, antes de seguir al otro, esto es como una idea que puede ser un diario espiritual. Hay libritos así, pero no los necesita. Cómprese una libreta y úsela como un diario espiritual. Un diario espiritual le ayuda a tener presentes las bendiciones espirituales de Dios en su vida a través de su palabra. ¿Qué más? Actuemos de acuerdo a lo que hemos escuchado. Actuemos de acuerdo a lo que hemos escuchado. Si yo escucho algo y no lo pongo en práctica, lo olvido pronto. Mi oído no está bien. Yo oigo que el Señor me dice, ama a tu enemigo. Ay, ¿cómo voy a amar a fulano? Ni caso le hacemos y no obedecemos. Tenemos que actuar de acuerdo a lo que hemos escuchado, dice la Biblia. Pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario solamente se engañan a sí mismos. No solo escuchen. ¿Y ahora cómo lo voy a poner en práctica? Así que primero hay que oír la palabra. Segundo dedo, ¿cómo voy a ir tomando y aferrándome a la Biblia? Voy a leer la palabra de Dios. No solamente la escuche, léala. Y ahí requiere un poquito más de tiempo y de esfuerzo. Usted la puede ir oyendo en el carro, pero el oído se le va rápido. Si usted ya se sienta y empieza a leer, esto le va a ayudar mucho más. ¿Cómo podemos leer la palabra de Dios? Dice la Biblia, las escrituras serán su compañero constante. ¿Deberá leer en ella cada semana? ¿Cada mes? No, ahí dice que todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a respetar al Señor su Dios, obedeciendo todos sus mandamientos. Inclusive esto era para el rey de Israel. El rey mismo tiene que tener a la Biblia como su compañero constante, leer todos los días en ella para que aprenda a respetar al Señor y obedecerlo. Así que es importante que leamos la palabra de Dios. La Biblia nos habla de esto, de tal manera, un consejito, si usted lee la Biblia, más o menos 15 minutos diarios, depende de qué tan rápido o qué tan lento lea usted, pero más o menos, podríamos ir para algunos 20 minutos quizá, la puede leer en un año. ¿Cómo puedo leer la Biblia en un año? Con que le dedique 15, 20 minutos diarios, si quiere un poquito más, mejor, ¿verdad? Pero usted va a leer la Biblia y esto va a hacer la diferencia. Va a aferrarse más a la palabra. Primero, oyéndola. Segundo, leyéndola. Oyendo, leyendo. Tercero, ¿cómo estudiar la palabra? Tengo que estudiar la Biblia. Si quiero ya aferrarme o tomarla mejor, ya el tercer dedo es estudiar la Biblia. Tengo que aprender no solamente a leer la palabra, sino a estudiar la Biblia. Dice en Hechos 17, y los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo
escucharon el mensaje de Pablo y día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. ¿Qué es estudiar? Examinar, analizar, ver lo que está escrito allí. A ver, a lo mejor el pastor me echó una mentira. Y hay gente que no debería estar en ciertas iglesias y sigue porque no se ponen a estudiar, ¿verdad? Escuchan al pastor que dice barbaridades. Escuché una vez a un pastor que dijo: yo tenía preparado un mensaje, pero anoche tuve un sueño y les quiero predicar de mi sueño. Imagínense. Y empezó a hablar de su sueño. Se volvió pesadilla en la vida de muchos, ¿no? No es un sueño, es lo que dice Dios cuando estoy despierto, ¿verdad? Ponga toda su atención en ello. Los de Berea oían y luego se ponían a estudiar. Por eso el apóstol Pablo decía a Timoteo: esfuérzate por presentarte aprobado, no desaprobado, no reprobado. Aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse, que enseña el mensaje de la verdad sin hacerle ningún cambio. ¿Cómo es hacerlo? Estudiándolo. Si yo quiero predicar la palabra sin cambiarle, tengo que estudiarla. Para eso es importante tomar esto. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre leer y estudiar? Usted está leyendo la Biblia, quiere estudiarla. ¿Cuál es la diferencia entre leer y estudiar? No sé si sepa. Pero la diferencia entre leer y estudiar la escritura es que uno debe tener un lápiz cuando estudia. Una pluma, ¿verdad? Un lapicero. Si usted tiene un lápiz, eso es estudiar, porque usted va a hacer anotaciones. Ya es diferente que solo leerla. Así que yo le invito, tómese lo que decíamos, el diario espiritual, un cuadernito. Está leyendo, ahora póngase a anotar: mira, aquí Pablo dice esto. Y ese librito lo va a ir revisando cada día. De repente lee otra cosa más adelante: por eso Pablo decía aquello. Y empieza a juntar y empieza a analizar lo que dice la escritura. La diferencia entre leer y estudiar es tener un lápiz, un lapicero, para poder hacer escritos, anotaciones, subrayar. No es pecado subrayar su Biblia, así que aproveche, ¿verdad? Y haga anotaciones en ella. Así que cuando usted esté estudiando, también el secreto está en saber hacer las preguntas correctas. Es como un investigador. Usted va a un lugar y empieza a investigar: ¿qué pasó aquí en este lugar? ¿Cómo pasaron las cosas? Hace días que hicieron un atentado contra el expresidente. ¿Qué pasó? Lo quisieron matar. Y aquí están las preguntas, mire. ¿Quién? Pues un muchacho, ¿verdad?, que hizo esto. ¿Qué? Lo que hizo matar. ¿Cuándo? El día tal, ¿verdad?, cuando dio su plática. ¿Dónde? Pues estaba ahí a 140 y tantas yardas, ¿verdad? ¿Por qué? Todavía no se sabe, aunque hay ideas ya algunos. ¿Cómo? Con un rifle así. Bueno, eso que hacen los periodistas, eso hay que hacerlo nosotros con la Biblia. Usted está leyendo el Salmo 23. El Señor, la versión 60 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Otra versión dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito, etcétera. Usted sigue leyendo, ¿verdad? Él está conmigo, me lleva junto a aguas de reposo, me pastorea, etcétera. ¿Quién? El Señor. ¿Qué? Es mi pastor. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. Su gracia y su misericordia me llevan todos los días de mi vida. ¿Dónde? En donde esté, hasta en el valle de sombra de muerte. ¿Por qué? Por su gran amor y bondad. ¿Cómo? Su vara y su callado. Él está listo y atento a cuidarme cada día. Y usted lo puede ver desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista de David. ¿Quién? David. ¿Qué? Confiaba en Dios como su pastor. ¿Cuándo? Siempre, hasta en los momentos difíciles. ¿Dónde? En lugar que se encontrara, hasta en el valle de sombra de muerte. ¿Por qué? Porque él confiaba en él. ¿Cómo? Con todo su corazón. Él decía: yo dependo de él. Y usted lo puede ver desde los diferentes ángulos. Ese mismo versículo, ese mismo pasaje. Lo importante es saber hacer las preguntas correctas. Y ahí están. Creo que es para que las anote, las lleve y usted las haga y las practique cuando haga su estudio de la Biblia. Usted puede estudiar la Biblia, ¿verdad? Y claro, no voy a explicar mucho de eso ahorita, pero usted puede ir a lo básico y hacer su estudio, y esto va a ser más provechoso que cientos de predicaciones que oiga, porque a veces una predicación, vuelvo a repetir, entra por aquí y sale por allá.
si usted no la anota y la practica. Pero cuando usted va a casa y lo que yo dije, usted lo analiza, va a los versículos, quién, qué, cuándo, dónde, por qué, cómo, usted va a ir sacando más provecho cada día. Y entonces el trabajo en el Señor nunca será en vano. Así que esto es Dios. De hecho, la Biblia dice: guarda mis instrucciones tal como cuidas tus ojos. Átalas a tus dedos como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. ¿Cómo la vas a escribir? Memorizándolas. ¿Cuántos versículos de la Biblia conoces de memoria? A veces no los podemos repetir de memoria. Se nos van y le hacemos cambios, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Como el Chavo del 8, decimos un refrán y le ponemos de otra parte, y así hacemos con la Biblia. Le ponemos un versículo de Juan y uno de Mateo y los juntamos como si fuera uno solo. Y ese versículo no, ahí dice, ¿en dónde? Pues usted está juntando un montón que ni caso tiene, ¿eh? Ayúdate que yo te ayudaré. Algunos dicen que la Biblia dice eso. ¿En dónde dice? No dice por ningún lado, ¿verdad? Pero usted va a memorizar la palabra de Dios y vamos a ver algunas razones de por qué, algunos beneficios de memorizar las escrituras. Es beneficioso, es bueno que las memorice. Y como veíamos de los creyentes en China, imagínense, nomás una Biblia para todo un grupo, se tienen que partir las hojas o pedacitos de la Biblia para prestárselos. Si no va a volver a mí el Evangelio de Lucas, pues me lo voy a aprender. No sé cuándo regrese a mí. A lo mejor nunca lo voy a volver a ver más y se lo aprenden de memoria. Imagínense, quizá haya un día en que nos tengamos persecución como iglesia, en que nos quiten los libros, la Biblia, lo que usted guardó por ahí, y a lo mejor el internet lo controlan y ni siquiera por internet va a escuchar o va a poder ver la Biblia o leerla o escucharla. Si usted no la memorizó, ya se perdió. Hay una película, hace mucho la vi, ya ni me acuerdo, pero creo que se llama algo de grados, Fahrenheit o no sé qué, donde el mundo le pasa eso, ¿verdad? Y hay creo que 5 personas que deciden memorizar cada una un libro para que cuando no haya nada ellos se lo van a compartir. Y alguien memoriza la Biblia, ¿verdad? Ya hace mucho que la vi, ya no me acuerdo, creo que como en sueños de eso, pero es verdad, pareciera ciencia ficción, pero se está haciendo realidad. Y si un día le quitan la Biblia, va a estar tranquilo usted, ya, qué bueno, ya no la voy a leer. Se va a perder esa comunión con Dios. Tiene que aprender, tenemos que memorizar la palabra de Dios. Hay beneficios. Primero, un beneficio: nos ayuda a resistir las tentaciones. Nos ayuda a resistir las tentaciones. La Biblia dice: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Normalmente cuando le llega una tentación, usted no anda con su Biblia bajo el brazo, normalmente. O usted no dice, voy a sacar mi teléfono para ver qué dice. No, pero Dios le puede recordar algo en su mente si usted lo tiene guardado. Usted va, ¿verdad? Y le llega una tentación, tienes que echar una mentira, pero usted se acuerda, ¿verdad?, de que la Biblia dice que no debemos mentir, no mentirás. Y se acuerda cómo Abraham mintió y le fue mal, ¿verdad? Y otros más lo hicieron y usted se da cuenta que paga un alto precio. Y usted dice, no voy a mentir. Pero usted lo recuerda, no se pone a buscar y hacer su estudio en ese rato. Son momentos en que tiene que tomar una decisión rápida. Cuando usted enfrenta la tentación, como el Señor Jesucristo, allá en el desierto, ¿verdad? Llegó el diablo que le dijo, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Fíjese que las 3 tentaciones él las respondió con la palabra. ¿Sacó la Biblia? No llevaba Biblia. La sacó de aquí, de su corazón. Diablo, no solo de pan vive el hombre, dice la Biblia, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y él le pudo contestar con lo que dice la Escritura. Quizás hasta le hubiera dicho el versículo, ¿verdad? De Deuteronomio tal, y le hubiera dicho el versículo, pero le dijo lo que decía. Por lo tanto, es importante que memoricemos la Escritura porque nos va a ayudar a enfrentar las tentaciones y a resistirlas. Segundo, nos va a ayudar a hacer decisiones sabias.
decisiones inteligentes. La palabra de Dios nos va a guiar para que cuando tengamos una situación, sepamos cómo responder, cómo hacer las cosas. Es como una lámpara, ahí como el monito ese que está con su lámpara, ¿verdad? Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Recuerde que en la antigüedad decía esto porque no había focos grandes ni lámparas esas que avientan la luz de halógeno. No, ya no es halógeno, ahora es el LED, ¿no? Que prenden y se ve como un montón de metros por allá. No, llevaban una lamparita como esa, un quinqué. Iban, conforme caminaban, iban viendo el camino. Así es la Biblia, te va indicando qué paso debes dar, que no te salga una culebra, una víbora, que camines por el lugar correcto. Y la Biblia nos va a dirigir para que podamos tomar las decisiones correctas. Muchas veces no sabemos qué decisión tomar, qué principios, qué instrucciones me da la Biblia, qué debo hacer. En tercer lugar, nos da fuerza cuando estamos bajo presión. Nos da fuerza cuando estamos bajo presión. Y las presiones en este mundo están a la vuelta de la esquina. Que tuve un problema, que me gritaron, hasta al ir manejando, en la casa, llegué a la casa y me encontré con dificultades. Y bueno, tenemos presiones cada momento. La Biblia dice, tu promesa es mi consuelo cuando sufro. Tu palabra me devuelve la vida. Cuando usted va a la Biblia y no solamente le consuela, pero le ayuda, como dijimos, guiándole en lo que hay que hacer. Nos da fuerza cuando estamos bajo presión. Ahora, ¿qué debo hacer? Y me consuela también cuando estoy triste. La Biblia me consuela cuando estoy triste. A lo mejor no va a tener un amigo que llegue y le diga, ya cálmate, tranquilízate. Pero Dios a través de su palabra le va a decir. Dice la Biblia, cuando yo recibía tus palabras, dice Jeremías, las devoraba. Eran mi felicidad y la alegría de mi corazón porque tú me elegiste, Señor Dios Todopoderoso. Y mire, esto es un ánimo tremendo cuando usted se da cuenta que usted está aquí porque Dios lo escogió. Cuando he tenido problemas en el ministerio, ¿saben por qué sigo adelante? Por la palabra de Dios que dice, yo te escogí, síguele. Pero que no, a lo mejor te va a ir mal, pero yo estoy contigo y yo te voy a ayudar, así que sigue firme, sigue adelante. Y eso nos consuela, eso nos da ánimo, eso nos levanta bajo las situaciones difíciles. Cuando usted le digan y le griten, pero usted dice, pero yo soy hijo de Dios y Él está conmigo y nunca me va a dejar, y nos consuela cuando estamos tristes. Por eso Proverbios dice, va a ser un placer para ti, o será un placer para ti memorizarlos y repetirlos continuamente, te va a ayudar. Así que si tú empiezas a memorizar y a repetir la palabra de Dios, te va a ayudar. Siguiente, la palabra de Dios nos ayuda a ministrar a los no creyentes. Nos ayuda a ministrar a los no creyentes. A alguien le va a salir con una pregunta rara, una pregunta difícil que usted no sepa, pero de repente se acuerda de un versículo que Dios le ha puesto en la Biblia, ¿verdad? Y que usted lo tiene memorizado. Y usted puede responder sabiamente. Dice la Biblia, estén siempre listos a responder a todo el que les pregunte cuál es la razón de su esperanza. ¿Cómo le va a responder? No, pues es que ahí está bien bonito. Es que ahí en la iglesia comemos cada miércoles. Eso no sé, usted puede ir a comer a donde sea. Ese no es un ánimo. Pero cuando usted dice, estoy en problemas y el Señor me levanta, mira, me ha ayudado, me ha transformado. Yo ya no vivo así. Y usted empieza a compartir la palabra porque usted la conoce de memoria. Usted no necesita llevar la Biblia, ¿verdad? Hoy en día está muy más difícil ir a las casas porque hay un grupo que anda y ya no llevan tanta Biblia, ¿verdad? Iban con sus libros y Biblia a tocar de puerta en puerta, y eso nos llevó a todos, ¿verdad? Todos nos ficharon por igual. No, esos son de ahí, no les abras. Pero si usted va sin libro, simplemente y toca, ¿verdad? Quiere compartir con la gente. Mire, le traje un pastelito, lo que sea, pero luego le comparte. Usted sabe que yo uso muchas veces la mano, ¿verdad? Dios te ama, Juan 3:16, tanto
más grande. Bueno, de hecho la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Todos hemos pecado. Luego este es el dedo más grande. Jesucristo es el más grande que vino a este mundo. Es Dios y hombre para darnos salvación. Él pagó por tus pecados y mis pecados. Por lo tanto, hay que hacer dos cosas. Este es el dedo más torpe, hasta para levantarlo me cuesta, ¿verdad? Necesito reconocer que mi vida tiene que ser transformada. Y eso se llama arrepentimiento. Tengo que arrepentirme. Si no te arrepientes, todos perecerán igualmente. Y puedo decir partes de la Biblia sin inclusive mencionar, viene de la Biblia, pero estoy citando la palabra. Y si alguien me pregunta, se puede decirle allí en Juan 3:16, en la Biblia dice. Y el chiquito, ¿verdad? Si yo tuviera solamente este dedo, no podría hacer nada. Con un dedo no podría mover, ni escribir, ni nada. Con un solo dedo. Esto me recuerda que yo solo no puedo hacer nada para salvarme. Que Cristo viene y que solamente Él, entrando a mi vida, me va a transformar, porque solo no puedo. Yo no puedo hacer nada, no puedo hacer buenas obras, no puedo hacer nada para recibir la salvación o comprar la salvación o alcanzar la salvación. Solo Cristo me la da y yo tengo que reconocer que separado de Él no puedo hacer nada, etc. Y estoy compartiendo el mensaje sin necesidad de llevar una Biblia, porque la tengo aquí. Y no todo, a lo mejor, pero algunos versículos. Estén siempre listos a responder a todo el que les pregunte cuál es la razón de su esperanza. ¿Cómo? Cuando usted memoriza la Escritura, tiene esa ventaja. Y quiero darles 3 puntos clave para que ustedes memoricen algo, ¿verdad? Hay 3 puntos clave para memorizar. Usted los tiene ahí para anotar en su hojita. Primer punto clave: si usted quiere memorizar algo, tiene que repetirlo. Repítalo. Segundo punto clave: repetir. Y tercer punto clave: repetir. Si usted repite y repite algo, se lo va a memorizar. Yo quiero aprenderme Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y usted lo repite y lo repite, se lo va a aprender. Seguro que se lo aprende. Y recuerde algo. Recordemos que se graba en la mente lo que es importante. Si a usted no le importa la palabra, no se la va a grabar, ni la va a repetir. Pero si a usted le importa, usted la va a repetir y se la va a grabar en la mente, ¿verdad? Usted, jóvenes, estoy hablando a los jóvenes, no a los adultos. Jóvenes, conoce a una muchacha bonita y le dice: mi teléfono es 912-44, y se lo dice y usted se lo aprende de volada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiere llamarle. Y aunque ni lo anote, a ver, repítemelo otra vez. Y él con eso tuvo, porque ya se lo aprendió de memoria. Porque le interesa. La Biblia nos debe interesar y tenemos que aprenderla de memoria para que produzca en nuestra vida. La palabra de Dios dice: la enseñanza que sale de tus labios vale más para mí que todo el oro y la plata del mundo. La enseñanza que tal, y está hablando de Dios, Señor, la enseñanza que sale de tus labios, lo que dice la Biblia, vale más para mí que todo el oro y la plata del mundo. Si a usted le importa el oro y la plata, se va a poner a trabajar como loco. Pero si a usted le importa la palabra y vale más que el oro y la plata, entonces usted va a enfocar en memorizar la palabra de Dios. Por último, no, nos falta uno más. ¿Cómo meditamos? Hay que meditar en la palabra. Es el dedo 5. Ahorita vemos la palma de la mano. ¿Cómo meditamos en la palabra de Dios? De hecho, dice la Biblia: se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella. Está hablando del varón perfecto o de los que son como el varón perfecto. Meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Prosperan en todo lo que hacen. Y no estoy hablando del mensaje ese de la prosperidad. Prosperar, según la Biblia, es ser como Cristo, es avanzar en el camino que Dios tiene para tu vida. Y si tú te deleitas en la ley de Dios y la meditas, de hecho, ¿qué es meditar? Meditar es enfocar o pensar detenidamente acerca de un verso de la Biblia para descubrir cómo se puede aplicar a tu vida. Meditar no es poner la mente en blanco, ¿verdad? No, eso no es meditar. Meditar es tomar un versículo, es
les he mencionado, ¿verdad? Como cuando las vacas llegan y comen, y usted las ve comer, y ya, se van caminando, y al rato usted las ve que están mastique y mastique. ¿Por qué está masticando? ¿Traerá chicle o qué? No, es que saca lo que metió y lo empieza a sacar, le empieza a sacar el jugo, los nutrientes a todo lo que ya metió antes. Eso es meditar. Meditar, usted está leyendo, pero luego dice, ay, ¿por qué dice? Y empieza a meditar, hasta en el carro, ¿verdad? Señor, voy a confiar en ti, confiaré, confía en mí, dice la Biblia, etcétera, ¿verdad? Yo no te voy a dejar, no te voy a abandonar. ¿Por qué puedo confiar en Cristo? Él nunca me va. Y empieza a meditar en ese versículo, y entonces yo puedo seguir firme en el camino de Dios, porque Él dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre te voy a sustentar o sostener con la diestra de mi justicia. Y usted está meditando y pensando en esa palabra de Dios que viene a transformar su Biblia. ¿Por qué debo meditar en la Escritura? Primero, porque meditar es la clave para llegar a parecerme a Cristo. Meditar es la clave para llegar a parecerme a Cristo. Si usted piensa mucho en alguien malvado, se va a parecer a ese malvado, ¿verdad? Aunque usted no quiera, están pensando, ¿y qué voy a hacer a este? Esas gentes que hacen locuras y matan a otros y todo, se la pasan en jueguitos de acción y de disparar y todo, ¿verdad? Y como están en eso, se quedan en eso. Pero si usted medita en Dios, en su palabra, en su voluntad día y noche, y está tanto de lo que quiere, usted va a llegar a parecerse a Cristo. Dice la Biblia, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Cómo? Cambiándoles, diríamos hoy en día, cambiándoles el chip, cambiándoles la manera de pensar. Les quita el que tienen y nos pone con su palabra una nueva forma de pensar. La Biblia dice también que el Espíritu del Señor nos va transformando y cada vez nos vamos pareciendo más ¿a quién? A Él, a Cristo. ¿Qué hace? A través de su palabra va transformando nuestra vida. Así que meditar es la clave para llegar a parecerse a Cristo. Segundo, es la clave para la oración contestada. Es que Dios no contesta mis oraciones. ¿Meditas en su palabra? Si tú y yo meditamos en la palabra de Dios, ¿sabe cómo vamos a orar? Vamos a orar de acuerdo a la palabra. Y cuando lo hacemos así, dice la Biblia, si ustedes permanecen y son fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Pero cuando pedimos cosas que no están en su palabra, pues es porque no estamos meditando ni la conocemos, ¿verdad? Y Él no nos las va a conceder. Nos va a conceder todo lo que pidamos cuando somos fieles, cuando meditamos, cuando pedimos conforme a su voluntad. Diría otra parte allá en la carta de Juan, el que pide conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Por qué? Porque lo conocemos tanto, su forma de pensar, que vamos a orar de acuerdo a su voluntad y Dios va a contestar la oración. Tercero, meditar en la palabra es la clave para una vida de éxito. Es la clave para una vida de éxito. Dice en Josué 1:8, recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que está en él escrito o en él está escrito, y así prosperarás y tendrás éxito. La versión 60 dice, todo te va a salir bien. Otra vez, si yo hago las cosas conforme a la Biblia, van a salir de acuerdo al plan de Dios. No todo me va a salir bien de acuerdo a mis planes, pero todo va a ser Dios que todas las cosas actúen para bien de aquellos que lo aman y actúan conforme a sus propósitos. Así que tenemos que meditar. Cuando usted medita en la Biblia, esto es diferente que estudiar quién, por qué, etcétera. Pero usted está meditando en un pasaje, pregúntese, hágase algunas preguntas. Por ejemplo, al meditar, usted se puede preguntar, en este pasaje de la Biblia, ¿menciona o habla de algún pecado que yo debería confesar que también está en mi vida? Usted está leyendo algo, por ejemplo, lee la historia de David. Bueno, David andaba viendo donde no debía. Bueno, hay un pecado ahí que yo debo confesar. Si lo hay, confiéselo a Dios. Hay una promesa que yo puedo hacer mía en este pasaje que yo estoy leyendo, ¿verdad?
tú y tu casa serán salvos. No sé si tú me recibes y usted sigue leyendo. Señor, yo quiero hacerme esa promesa, aunque no es una promesa, es le está hablando de lo que va a pasar, ¿verdad? Una seguridad, pero usted puede decir, yo quisiera que mi hogar fuera salvo, Señor. Quiero hacerlo como una promesa para mí y orar por ellos, etcétera. ¿Hay alguna actitud para cambiar? ¿Este pasaje muestra alguna actitud que yo debo cambiar en mi vida? Por ejemplo, ahorita leíamos el amor al dinero, ¿verdad? O el amor a la palabra. ¿Cuál es el amor al dinero? Es una actitud que yo debo cambiar, no debo tener ese amor al dinero. Un mandato para obedecer, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Lo estoy leyendo y hay un mandato. Entonces, Señor, ayúdame a obedecer este mandato. ¿Qué más? Un ejemplo para seguir. Estoy leyendo de Felipe, ¿verdad? Que estaba predicando la palabra y Dios le dijo, ve y predícale a esta persona. Bueno, ese es un ejemplo que yo puedo seguir, lo voy a seguir. Una oración para hacer. Cuando estudiamos, cuando analizamos lo del liderazgo en Nehemías, vimos que Nehemías era una persona de oración. Y hay varias oraciones que ahí presenta, ¿verdad? Que podemos decir, ay, esa oración yo quisiera hacer la mía, orar de esa manera. Por ejemplo, hay hasta un libro que se llama La oración de Jabes, de una persona en la Biblia que se llamaba Jabes, que oró una oración pequeñita y Dios la contestó. ¿Qué incluye esa oración? ¿La puedo hacer mía? Y usted puede analizarlo. Una verdad para creer. Ese versículo habla de una verdad que yo debo creer. Todo el que cree en el nombre del Señor o el que confiese el nombre del Señor será salvo, etcétera. ¿Lo creo? Algo para agradecer o alabar a Dios. Siempre hay que buscar algo que podamos utilizar para agradecerle a Dios o alabar a Dios. En toda la Biblia vamos a encontrar algo que nos ayude a agradecerle a Dios o a alabarlo por su grandeza. Y por último, ¿cómo puedo aplicar la palabra de Dios? ¿Cómo puedo aplicar la palabra de Dios? Dice la Biblia, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan ustedes. Y en Mateo dice, el que obedezca los mandamientos y enseña a otros a obedecerlos, será muy importante en el reino de Dios. Por lo tanto, tengo que aplicar la Biblia a mi vida. ¿Cómo puedo aplicar la Escritura a mi vida? Bueno, en primer lugar, déjenme darle 3 ideas. Creo que aquí ya no tienen para escribir nada, pero quiero explicarles cómo voy a aplicar la Biblia a mi vida. Primero, pregunte, ¿qué significó esto para los que oyeron primero la Biblia? Este pasaje. ¿Qué significó para ellos? Segundo, ¿cuál es el principio eterno allí? El trasfondo histórico que yo estudio, ¿cuál es el principio que se aplica para siempre? Y tercero, ¿dónde y cómo puedo practicar este principio? Ok, ese principio se puede aplicar a mi vida. Y después voy a escribir una oración que describa ese proyecto, esa acción que voy a llevar a cabo para poner en práctica esa verdad. Déjenme hacerle una explicación, un ejemplo sobre esto. Lo que llamamos el puente aplicacional. El entonces es la interpretación, los principios eternos, lo que está envuelto allí, la implicación. Y luego el ahora, ¿cómo lo voy a aplicar a mi vida? Mire, usted está leyendo y usted lee ya que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ya no tomes agua, toma un poco de vino por causa de tus frecuentes enfermedades estomacales. Si usted lo lee y le quiere hacer una interpretación inmediata, dice, bueno, ya me da el estómago seguido, voy a comprarme una botella de Don Pedro, ¿verdad? Y me la voy a estar tomando. ¿Será esa la solución? No, porque no fui al entonces. Eso me lleva tiempecito, eso sí ya es empezar a comer carnita. Por eso el apóstol Pablo dice, después de tantos años, tienen necesidad de que les dé leche y no comida sólida. Ustedes tienen que aprender como los niños, no nada más a que venga el domingo y recibe la comida y toda la semana se la pasa sin comer. No, hay niños que dicen, no me des de comer, nomás ponme donde hay. Yo me acuerdo de mi niña chiquita, la mayor, cuando un día salimos del cuarto y la vimos en su andadera, en su carriolita, ¿verdad? Llena de chocolate alrededor. Encontró las donas, ¿verdad? Y las sacó y empezó a comer. Y ella tenía ganas y hambre y mire, estaba comiendo con todo gozo, ¿verdad? No necesitó que alguien le diera, ella agarró y comió. Mientras más va creciendo, usted se puede preparar sus huevitos, sus tortillas y usted va comiendo solo. Esto es
cuando empiece a aplicar la ciencia. Para eso hay que analizar también la situación de aquel tiempo. En aquel tiempo, para empezar, no había Coca-Cola ni nada por el estilo, ¿verdad? Ni agua purificada. Y en algunos lugares, como en algunos lugares del país, especialmente en México, si usted toma agua del grifo, de la llave, en México, va para el hospital, sinceramente, ¿verdad? No sé en su país, pero allá tiene uno que comprar un garrafón con agua purificada. Ahora póngase en aquella época. No había aguas purificadas en muchos lugares, ¿verdad? Tenían que prepararla y a veces le ofrecían, pues tome de esta agua. Él tenía problemas del estómago. No había Pepto-Bismol, no había Alka-Seltzer. La única base que usaban para medicina era el vino y el aceite. De hecho, cuando al hombre lo golpearon, al judío, el samaritano lo ungió con aceite. Le untó aceite, era para curar las heridas, porque al aceite le ponían también hierbas medicinales, igual al vino, ¿verdad? O el vino era fermento que le ayudaba, como hoy puede tomar kombucha, ¿verdad? Que es un fermento y le ayuda, etcétera. O le ponían algunas hierbitas que le podía ayudar, fermentadas allí en el fermento que tenía. No era alcohol. Pero, ¿qué le está diciendo Pablo a Timoteo en realidad? Timoteo, cuídate, cuida tu salud. Cuídate de no andes comiendo chiles, cuando comas tacos no comas chile. Y si puedes, antes de comer chile, tómate un Pepto-Bismol. ¿Ah? En otras palabras, poniéndolo en nuestros días, hacia allá atrás, le está pidiendo que use un medicamento, y el medicamento era el vino de aquella época. Estaba enfermo, no tomes agua, procura no tomar esa agua que hay allí porque te va a perjudicar más, tú ya estás enfermo. A lo mejor tenía úlcera estomacal, ¿verdad? Tenía algún problema ahí. ¿Cuál es la implicación? ¿Cuál es el principio eterno? El principio eterno es que no es pecado tomar medicamentos siempre y cuando dependemos de Dios. Aplicación a mi vida: si estoy enfermo, claro, oro a Dios y busco un buen médico. Quizá me da medicina, no digo, no, por fe estoy sano, no voy a tomar nada. No, tómate tu medicina y no comas cosas irritantes, etcétera, ¿verdad? Esa es la aplicación. Pero para eso tuve que ir al entonces, al principio eterno y a la personalización hoy en día. Esa es la invitación que usted tiene que hacer. Para eso cuesta trabajito. Tiene que analizar, a lo mejor comprar un libro de cuáles eran las costumbres en los tiempos de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, etcétera, ¿verdad? Pero le va a ayudar mucho. Uno de los problemas que yo he encontrado, por ejemplo, con mucha gente que estudia Apocalipsis, inclusive catedráticos que estudian Apocalipsis, en sus clases ellos dicen, hablando de la hermenéutica es las reglas para interpretar la Biblia. La hermenéutica dice que tienes que ir al entonces, eso es la hermenéutica correcta. Tienes que ir al entonces, ver la implicación y ver el ahora. Pero cuando llegan a Apocalipsis se olvidan de esa hermenéutica. Y se van al Apocalipsis y en vez de ver el entonces ven el ahora. Se olvidan. ¿Y qué serán las copas de la ira? ¿Y qué serán las trompetas? Y empiezan a pensar en el hoy y se olvidan del ayer. Y entonces cada quien tiene su interpretación y muchos llegan a interpretaciones fabulosas y que del rapto y cosas así, ¿verdad? Que no se sabía antes de finales de 1800, no se sabía nada de eso porque no tenían esa idea. Ellos iban al Apocalipsis y empezaban a buscar más que nada ¿qué fue el mensaje que recibieron los primeros cristianos? Se escribió el año 96 o 95 después de Cristo. Domiciano era el emperador romano. Puesto señales en la mano o en la frente. Juan mismo estaba en la isla de Patmos por ser cristiano. Les quitaba sus propiedades, los decapitaban algunos, ¿verdad? Había puesto una imagen de él en Asia, en donde Juan escribe, en una de las ciudades puso una imagen y pedía que la adoraran, etcétera. Cuando vemos todo eso coincide con lo que dice Apocalipsis. Ahora, Apocalipsis ya se cumplió en su gran mayoría,
pero el Apocalipsis no tiene aplicación. Sí tiene aplicación. Y va a poner a todo anticristo en su lugar tarde o temprano. Así que tiene aplicación, pero tenemos que ir primero al entonces, si no, nos vamos a hacer problemas ahí y vamos a andar con dificultades. Por eso muchos, si predica de Apocalipsis, ¿verdad? Y quieren oír quizá fantasías de que de Rusia, y que no está hablando de Rusia. ¿Qué ánimo hubieran recibido los primeros cristianos? Que les dijera, no se preocupen, aunque Domiciano los está matando y les está quitando sus propiedades, los está separando, no se preocupen, dentro de 2000 años va a venir un país que se llama Rusia y va a hacer esto. ¿De qué les hubiera servido a ellos? Tenemos que ir primero ponerlos en sus zapatos, ver los principios eternos y ver la aplicación hoy en nuestros días. Y eso con toda la Biblia. ¿Le va a costar trabajo? Sí, nos va a costar trabajito, pero tenemos que depender de Dios, amar la palabra de Dios, como dice la Escritura. Creo que me pasé, ¿a dónde estamos? La Escritura, si me lo pueden poner ahí, dice, pero el que mantiene la mirada fija en la perfecta ley que Dios ha dado a los hombres libres, no solo la recordará, sino que la obedecerá siempre y Dios lo bendecirá en todo lo que haga. El que se mantiene la mirada fija en la perfecta ley de Dios, no solo la recordará, la obedecerá y Dios le bendecirá en lo que haga. Alguien dijo, lee la Biblia para ser sabio, créela para ser salvo y practícala para ser santo. Y esa es la invitación, que busquemos siempre la guía y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Señor, sabemos que quizá este tema es difícil para algunos de entender, pero queremos que empiecen quizá oyendo y leyendo tu palabra. Si dan los primeros 2 pasos de oírla cada día, de leerla cada día, y luego empiezan a dar el paso de estudiar, de memorizar, de meditar, van a llegar a aplicarla a sus vidas, Señor. Que no se nos haga tan difícil, sino que empecemos por lo primero, por lo básico, y empezando a conocer tu palabra, te conoceremos más a ti y podremos hacer tu voluntad. Permítenos amarte con todo el corazón y amar lo que tú has dicho, toda palabra que sale de tu boca, y que podamos apreciarla y adaptarla, comerla en nuestra vida para compartirla a otros también. Guíanos, Señor, y si alguien aquí no tiene a Jesucristo, que sea tu palabra también que le llame y pueda tener un encuentro con tu Hijo Jesús y ser salvo. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a recoger diezmos y ofrendas mientras que vemos este video.